Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Se trabó como 3 veces en el intro. Imagínate. Vamos bien. Vengo súper pedo. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. También recuerden que pueden unirse a nuestro Patreon y a los miembros oficiales de la comunidad de YouTube, donde pueden hacer una aportación mensual para recibir contenido extra, pero también ayudarnos a seguir haciendo este contenido y mejorar semana a semana. Gracias a ustedes, justo en las últimas semanas hemos dado un salto importante en lo que es el audio, en lo que es la preparación del podcast. Sí. Esto no nada más nos hace la vida más fácil a nosotros, sino que nos ayuda también a planear más cosas para ustedes. De hecho, en Patreon, en el canal de YouTube para miembros, pueden tener series exclusivas y más contenido que se va liberando para ustedes. Así es. Ya viene más contenido. Ya nos pusimos de acuerdo para grabar más contenido. Es correcto. Los Bardos tendrá una pequeña vacación de Semana Santa. De Semana Santa, pero el contenido de Patreon no. Correcto. De hecho, Lechu y yo nos vamos a juntar el siguiente lunes de Pascua, para grabar 2 episodios para todos ustedes. Entonces, ¿cómo puedes tener esos episodios? Suscríbete al Patreon, suscríbete al canal de YouTube. Así es. También la ventaja es que no nada más vas a tener esos episodios, sino si tú te suscribes ahorita al Patreon o al canal de YouTube, puedes tener todos los anteriores de contenido exclusivo. ¿Ah, muchos sí? de ellos, la gente normal del canal se entera hasta 1 o 2 años después. Y muchos de ellos jamás van a verlos. Sí, Son o sea, exclusivos por del ejemplo, Patreon. La siguiente semana que tenemos vacaciones, probablemente se vaya a liberar uno de historia culinaria que se grabaron y se liberaron por ahí de octubre, noviembre. Sí, octubre. Muy bien. Pero bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Ni siquiera te dejé terminar el intro. Mi nombre es Diego Villanueva. Ajá. Y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. Y como cada semana Sergio está enfermo, al parecer. No, esto sí es alergia. Ah, ok. Creo, güey. Estornudo o tos siempre habrá. Ajá, sí. Estornudo, tos y por ahí un gasecito. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia 210. Estamos de vacaciones. Yo temporales, de hecho indefinidas. ¿Cómo están, amistades? ¿Tú voluntarias, yo involuntarias? Así es. Jueves Santo estamos grabando esto. Quiero que sepan que me contuve y no estoy borracho. Se están perdiendo las tradiciones. Estoy tomando un pequeño carajillo, pero todo bien. Pues nada, bienvenidos. Podcast de historia, biografías de 210 episodios. En esta ocasión, por fin, ya no me tocó contar a mí la historia. Ahora le toca a Lechu. Por cierto, si ven que no estamos usando los micrófonos, los inalámbricos, estamos haciendo pruebas. Entonces vamos viendo con cuáles se escuchan mejor, con cuáles se escucha diferente. Pero pues igual agradecer a nuestros Patreons, que gracias a ellos pues tenemos aquí nuestra nueva consolita de audio en la que pues tenemos sonidos y cosas así. Así es. Nada, ¿qué me vas a contar, mi cabrón? Para quienes no lo sepan y quienes se sumen apenas a este bonito camino de los bardos de la historia, cada semana alguno de los dos prepara un guión del cual la otra persona no tiene absolutamente idea de lo que vamos a hablar, hasta que les damos una pista. Esta pista no siempre es buena. De hecho, la mayoría de las veces es mala, pero es la manera en la que empezamos a cotorrear. Así es. En esta ocasión me toca a mí contar la historia. Sergio, ¿estás listo para la pista? Estoy listo, sí, estoy preparado. El día de hoy vamos a contar la historia de algo que usamos todos los días, pero es tan rudimentario, tan básico y tan fundamental que no nos damos cuenta muchas veces que lo estamos usando. El pene. Es correcto, Sergio. El día de hoy, la historia del pene. Empezamos, ¿no? Mira, si ya contaste ya contaste algo de biología, que fue la historia del tiburón. Sí. Sin duda podrías contarme la historia del pene. ¿Cuándo nació el primer pene? O sea, si ya me contaste cuándo salió el primer ojo de un tiburón, o más bien los primeros peces con ojos, güey, ¿por qué no podría ser cuándo salió el primer espécimen con un pene? Lo cual es una bastante buena pregunta. De hecho, ¿en qué momento nació la reproducción sexual? Pues si me das chance, otra semana te lo cuento. Me agarraste muy en curva. No es algo tan rudimentario, no es algo tan básico. Y no es algo que uses tanto.
La realidad es que el qué tanto lo usas o el qué tanto no lo usas, Ujú. el qué tanto pensamos en esto, en qué tanto no lo pensamos, el cuántas veces nos despertamos, cuántas veces comemos, cuántas veces vamos al baño, cuántas veces comemos, todo tiene que ver con la historia de lo que voy a contar hoy. Ok. Y es que, Sergio, dentro de la historia de los varos de la historia, hay una rivalidad interesante, no por quién tiene el mejor guión o quién tiene la historia más interesante, sino quién puede adentrarse mucho más en la tetósfera, Ujú. en el mundo de lo nerd. Sí, Y hemos tenido cartas importantes al respecto. sí. Hoy yo quiero poner en la mesa mi capítulo. Ok. Y el día de hoy, Sergio, te voy a contar, inspirado en el capítulo en el cual nos hablaste de la historia del calendario. Ujú. ¿Qué hacían en el calendario? Contar los días, Ujú. contar las horas, contar los años. Sí. Pero muy fundamentalmente, contaban. Y el día de hoy, Sergio, te voy a contar la de las historia matemáticas? de los números. Ok. Oye, está interesante. De los fucking números. Ok, me late, güey. Quiero que empecemos con esta frase. Me mama que hay gente que estudia matemáticas, güey. Güey, Ah, no, estudia física. Yo conocí un güey que estudiaba matemáticas y ya, o sea, como que tenemos la idea de este güey que estudia ingeniería y luego está el güey que estudia No. física, que Sí. está muy cabrón, pero luego está el güey que estudia matemáticas Sí. y que neta me preocupan un buen, güey. Porque además hacen de que, güey, las nuevas investigaciones en matemáticas es como, ¿qué investigas, güey? ¿Qué hay, güey? ¿Qué? ¿Cómo que nuevas? Ajá. O sea, Sí. entiendo nuevas investigaciones en historia, en biología, física, en química, en biología, en matemáticas. en ciencia, matemáticas, güey. De eso hablaremos el día de hoy. Es un camino súper interesante. Padrísimo. Si bien no es la historia tal cual de las matemáticas, sí el estudio de los números contempla una base fundamental Sí. de la historia de las No, pero matemáticas. esto ya más básico. Todo más básico porque esta es la frase con la que me gustaría iniciar el capítulo. Y es que antes de escribir palabras, conocíamos cantidades. Ujú. La historia de los números no empieza, para nada, en los libros de matemáticas de las escuelas, ni en el final de Rápidos y Furiosos, cuando Don Omar decía 1, 2, 3, 4. Ujú. Comienza mucho antes, con el Conde Contra. No, comienza en las cavernas, cuando los humanos aún no tenían un lenguaje escrito, pero ya tenían cosas que contar. Y es que, pongámonos por un momento en sus guaraches. En sus En pantuflas sus- de tiburoncito. Pongámonos por un momento en sus callos. ¿Qué pedo o sea, ahorita que decías de que el primer hombre que tuvo un pene, güey. ¿Qué pedo la No, primera? creo que fue al revés, güey. ¿El primer pene que tuvo un hombre? Sí, de hecho. Sí. Creo que primero existieron los penes Sí, y, probablemente sí. y después ya fue como Pero los bueno, hombres. La historia de hoy es, ¿qué pedo la Creo. primera vez que un cabrón tuvo la necesidad de contar cosas, De güey? contar, güey. Sí, ¿cómo lo explicas, pues? Y la realidad es que obviamente no hay un registro de quién fue el primer cabrón que tuvo que contar algo, porque es algo intrínseco al humano. Ujú. Pues no sé si inclusive haya primates que cuentan. Según yo también, ¿no? Sí, Ujú. seguramente sí. Y de hecho, sí hay muchos animales que tienen como un registro de sus actividades Ujú. bastante ordenado. O sea, simplemente... No sé qué tan básico sea, pero por ejemplo como los perros, no es que cuenten, pero tienen la capacidad suficiente de darse cuenta si falta una cosa. Y eso implica que son capaces de cierta capacidad de tener como, pues sí, de contar, güey. Porque, por ejemplo, si a un perro le pones, no sé, 3 juguetes y le quitas uno, el güey sí llega y es como, Se saca de pedo. aquí falta algo, ¿no? Entonces tiene la capacidad de entender, ok, habían 3 de estos. O sea, está raro. Centrándonos en la relación del humano con los números, lo más probable es que empezara con una necesidad como Con el 7. ¿cuántos ciervos cazamos hoy? ¿Cuántas lunas han pasado desde que se murió mi hijo? ¿Cuántas personas viven en esta cueva? Bueno, vamos a ver cuántas veces le he puesto, güey. ¿Cuántas veces le he puesto? Los primeros seres humanos no contaban con números como los conocemos ahora y, a pesar de lo que podamos creer, no usaban iPhone. En su lugar, usaban su entorno. Ujú, Básicamente, lo más cercano que tuvieran, que era los dedos de sus manos, ujú, o algunas piedras, o algunas marcas talladas en hueso o madera. ujú. El simple acto de marcar una línea por cada objeto observado es probablemente una de las primeras formas de registrar información. Y uno de los objetos más antiguos conocidos con estas marcas es el hueso de Ishango, encontrado cerca del río Nilo, con una antigüedad de más de 20.000 años. Este hueso tiene una serie de muescas que parecen responder a un patrón, lo que ha llevado a algunos arqueólogos a creer que podría tratarse del primer vestigio de una forma primitiva
de aritmética. Y no, es una S chola. Sí. También se utilizaban piedras para representar objetos. Una piedra por cada oveja. Por ejemplo, si se tenían 20 ovejas, se guardaban 20 piedras. Si se te moría una, tirabas una piedra. Tirabas una piedra y aventabas el pedradón de Es que... correcto. Y Pues, escondías la mano. Paulina no vino a mi cumpleaños, no sé para qué vino aquí, ¿eh? Este sistema, aunque rudimentario, pues era bastante útil para sociedades nómadas que necesitaban llevar cuentas de todo lo que iban cargando o todo lo con lo que convivían. Sí, claro. Y otro interesante método inicial fue el uso de nudos en cuerdas. Sí. ¿Cuántos nudos tienes de cuerdas? Sí había leído eso. Ujú. Estos primeros sistemas no solo eran herramientas para llevar la cuenta, también eran una forma de dar orden al mundo. En medio del caos que suponía la edad primitiva, contar era una forma de ejercer control, de recordar y sobre todo de proyectar y planear, Ujú. lo que daría unas herramientas importantes para los supervivientes entre especies. Sí, inclusive el trip de qué pedo, cuánto necesitamos para no morirnos de hambre, ¿no? De que cuántos necesitamos matar para alimentar. Entonces es como, Claro. ok, con esto, o sea, sí, como que empiezas a darte cuenta como la lógica detrás de esto. Empiezas a planear. Empiezas a planear, ajá. Mucho antes de que existieran los números como conceptos abstractos, pues ya estaba esta necesidad de contar. Ujú. Y fue esa necesidad la que poco a poco nos lleva a construir civilizaciones, comercio, astronomía, relaciones sociales y eventualmente las matemáticas. Así es. Contar fue de inicio un acto profundamente físico. Los dedos eran los primeros ábacos portátiles y aún hoy usamos expresiones como contar con los dedos de la mano, porque literalmente ese fue el primer sistema de conteo humano. Sí, claro. Pero a medida que las sociedades crecieron y se volvieron Ujú. más complejas, ya no bastaba con los dedos o con un par de marcas en la tierra. Supongo que en algún momento cuando le preguntaban a Ramsés cuántos esclavos Ujú. tienes, pues sus manos no le alcanzaban. Estos. Como niño chiquito. Sí. Tengo tantos. ¿Cuántos llevas? Ah. A ver, necesitamos un cabrón que cuente por mí. Las culturas antiguas empezaron a desarrollar entonces sistemas Ujú. para registrar, comerciar, calcular y observar ciclos de la vida y la naturaleza. Entre los primeros estructurados que conocemos están los de Babilonia y Egipto, Ujú. dos civilizaciones que entendieron desde muy temprano que contar era poder. Era lo padre. Que Es contar era lo chic. ¿Es correcto? Ujú. El sistema de numeración babilónico es probablemente uno de los más fascinantes, pues usaban una base sexagesimal, la base en el 60. Güey, ¿Por mientras qué? iba investigando esto decía, güey, ¿por? ¿Por qué tan fácil que es usar el cero? Pues no tienes idea, güey. Es como cuando ves el pedo de los grados, ¿no? Sí. Que dices, güey, este Celsius es un puto genio. De que, a ver, si contamos un cero absoluto, güey, y Fahrenheit. No, papi. Que según yo también hay gente que dice que Fahrenheit hace más sentido por quién sabe qué pedos cálculos hacen. Pero también es como una mamada. Es como de que, ¿a cuánto estamos Fahrenheit? Estamos a 160 ahorita. Nevando. Fahrenheit. ¿Por qué 60? Su puta madre sabrá. Pero hay Ujú. muchas teorías. Una es que 60, pues sí es divisible entre muchos números. Entonces, para grupos grandes nos permitía dividir. Si tenías, de nuevo, 60 vacas, hacías 2 grupos de 30, hacías 4 grupos de 15, etc. Ujú. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues sí, o sea, sigue sonando bastante. Complicados, yo sé, pero Complicado. pues en ese momento no tenías otra opción. Sí. Literal no había en otros. Sí. ¿Qué vas a hacer, güey? Lo cual pues lo hacía práctico para las fracciones. Pero otra teoría sugiere que los precursores de los babilonios, los sumerios, usaban las falanges de los dedos. 3 por cada dedo sin contar el pulgar. Y con la otra mano contaban hasta 12, que multiplicado por los 5 dedos de la otra mano daba 12 por 5. Una mano eran las unidades y otra mano eran los multiplicadores. Órale, que luego. Las falanges son las separaciones, ¿no? Sí. Ok. Ujú. Entonces lo que tenías era 3 o 2 por 3 tenías 6 o Sí. tenías este por este. Pues sí, o sea, literalmente son las representaciones como muy gráficas de lo que después terminaríamos haciendo de que con la casita, ¿no? Sí. Ah, no, eso es para división. Sí, no tengo idea de qué estamos hablando. Su sistema, güey, todo lo que me digas va a ser sí, güey. Su sistema era mixto, utilizaban una combinación de signos para representar decenas y unidades y la posición del signo indicaba su valor. Aunque no tenían un símbolo para el cero, sí usaban espacios para marcar que no había valor en una posición, lo cual ya era bastante impresionante para alguien de hace 4000 años. Sí, no, es que es lo que decimos, güey, insistimos en cada episodio que hablamos de esto, creemos que la gente de antes era ignorante. No, la gente de antes era creo que mucho más brillante que nosotros porque sabían menos. Sí. Y aún así inventaron todo. Y alguien dirá, bueno, qué bueno que mandamos a la verga a los babilonios y ya no utilizamos nada de ellos. La Ujú. realidad es que el No. 60 sigue siendo la base para nuestros segundos y minutos. Ujú.
y también para la geometría, dado que los círculos se siguen dividiendo en 360 grados. Claro, Todo eso lo heredamos directamente de Babilonia. de Babilonia. Ahora bien, los egipcios. Al mismo tiempo que adoraban gatos, tenían un sistema más decorativo y pictográfico. Era un sistema decimal, pero no posicional. Eso significa que el orden de los símbolos no cambia su valor. Para representar números usaban jeroglíficos. Una línea para el 1, una herradura invertida para el 10, una cuerda enrollada para el 100 y así sucesivamente. Ujú. Por ejemplo, para escribir 3 simplemente eran 3 líneas. Para 30, 3 herraduras. Para 123 eran una cuerda, 2 herraduras y 3 líneas. Ujú. Digo, estoy seguro que lo vas a hablar más adelante, pero es donde se me hace una puta locura lo que a todos los niños mexicanos enseñan. Y los mayas inventaron el cero. Y como el cero es una locura porque es como, güey, ya no tienes que hacer esas mamadas. Literalmente pones un palo y pones cero y ya es 10 y es como, no, los mayas. Locos, güey. Sí, no. Por eso se los llevaron, güey. Sí, güey. O sea, bueno, los aliens, enséñenos, o Sí. sea. El problema con este sistema, pues, es que no era muy práctico para operaciones complejas. Escribir 1 más 1 más 1 en lugar de 3, pero ya cuando necesitaban contar personas, cosechas, administrar granos en una bodega, Sí, pues estaba cabrón, güey. sí. 45,000 cuerdas con nudo, 12 millones de herraduras. Nudos del globo. Además, también los de egipcios desarrollaron fracciones y multiplicaciones, aunque sus métodos estaban bastante raros y no les entendía en el video de que lo explicaban, pero su forma de multiplicar era duplicando y sumando, un sistema que hoy entenderíamos como un binario muy primitivo. No mames. Los güeyes haciendo código. Esos güeyes ya le entendían al Power BI, güey. Sí. Pero así, Sí. a dedo, güey. No Sí, me sí, sí, compiló sí. y la mano toda Como chueca, pinche güey. Sherlock cuando iba a su Mind Palace, el güey de que, Sí. oye, cabrón, ¿y cuántos vamos a hacer en la reunión? No, que les llega la cuenta de que, güey, ¿quién sí pisteó, quién no pisteó, cuánto pone Ah, sí, cada sí, quien? Sí. Pero además el güey, literal tenían a su cabrón como supercomputadora. Ese güey sabe contar, güey, ese güey. Y 20 minutos el güey así en la peda. Sí, sí. No, 20 minutos, 2 días, güey. 2 días y van a ser 500 por cabrón. Y al final. Oye, güey, pero contemplaste propina. Puta madre. No mames. Van a ser 500 por cabrón. Somos unos miserables. Somos los emperadores, güey. ¿Cuál puta propina? Sí, no Nadie mames. pague, güey. Son esclavos, güey. Y por eso inventaron la esclavitud para no tener que pagar propina. Sí. Tenía ciertos problemas su sistema de multiplicación y divisiones porque no podían dividir 3 entre 4. No podían. No, pero sí podían dividir 1 entre 2 y luego 1 entre 4. Entonces se iban llegando a la fracción de 3 entre 4. Qué vergas. Para entonces llegaron otros cabrones. Unos cabrones que de eso, a ver, mucha gente está pensando. Vamos a pensar como a thing. Ajá. Los griegos. Los griegos, sí. Los números no solo eran herramientas, eran símbolos de orden, belleza y armonía. La escuela pitagórica, Los cabrones que más cogían. güey, no, y sí cogían muchísimo. No, sí. La escuela pitagórica, Ujú. fundada por Pitágoras, Ujú. que no sé si has visto este video que me apasiona, güey, de el mundo antes de Pitágoras, y es un cabrón que entra a su palacio en su alfombra así, derecho Ajá. y luego a la izquierda, Ajá. en vez de irse directamente. Directamente. Nada, está muy cabrón, güey. Ese güey sí. O sea, neta, lo que hicieron los griegos por muchas cosas. Sí. Pero, o sea, para literal simplificar un sistema matemático, sí ha de ser de que una cosa de que, güey, estás loco, güey. O sea, neta, tú piensas. Tú inventaste pensar dos, güey. Sí. O sea, no mames. Y es que básicamente Pitágoras lo que les dijo fue, esto, a ver, no sé si ya se dieron cuenta que los números no solo aplican para lo que está frente a nuestros ojos, sino que los números están relacionados con todo en el universo y podemos ubicarlos con relaciones numéricas. No nada más las formas geométricas, el movimiento de los astros, sino inclusive la música también la podemos contar a través de los números. O sea, ¿eso lo decía ese güey? Sí, sí, sí. No mames. Escúchenme. Tuve una revelación, mis chavos. Para Pitágoras todo tenía una proporción y todo podía bajarse al universo de los números. Pitágoras es una figura con muchos mitos, Pitágoras. entonces hay unas cosas que sí, como con muchos otros griegos, lo que habrá dicho Pitágoras o lo que dijeron sus discípulos o lo que se dijo en su escuela. O lo que alguien agarró, mezcló algo que dijo Pitágoras con algo que él pensó y lo dijo de que nadie me va a hacer caso, hay que decir que lo dijo Pitágoras. Y no sabemos si fue Pitágoras o fue otro apóstol, es muy difícil Ajá. conocerlo, ¿no? Sí. No hay certeza ni evidencia de nada. Ujú. Hay quienes dudan incluso de su existencia como autor de ideas concretas y que tal vez Sí. solo era el mecenas de la escuela. Puede ser, o sea, como también decían que pasaba mucho con Edison, Sí, que el verga se robaba un chingo de inventos. y pone es la el- feria. Sí, y es el que pone la feria.
Lo cierto es que O Elon Musk. él y su escuela se obsesionaron con las proporciones y los números enteros, Padrísimo. que a mí también me ha obsesionado en distintos puntos de mi vida. Sí. Para ellos, el universo era perfectamente racional y ordenado. Por eso, cuando descubrieron que no todo podía expresarse como una fracción entre dos enteros, fue un escándalo. Sí. O sea, y es cuando entiendes como estas madres de la teoría del caos y esas cosas de que sí es cierto. O sea, en realidad el universo observable hasta cierto punto es ordenado. Pero llega un momento cuando ya ya cuando te metes en cosas como de física cuántica, esta madre de que no se puede comprobar a ciencia cierta dónde está un átomo o una partícula de átomo Sí. y así, es cuando dices, nada tiene sentido. No, pero de nuevo, güey, esa es la explicación de la física. Voy a llegar en este capítulo a ese tipo de cosas en las matemáticas. Ujú. De cuando ya mis cabrones como que, no, güey, ¿sabes qué? Ya no supimos, hay que irnos a comer tranquilos, güey. Ya les va a tocar lo siguiente. Es que sí lo entiendo, güey, porque la matemática es muy fría, o sea, como dices, o sea, estos güeyes pensaban que todo era racional y todo era lógico, y llega un momento en el que la física ya llega a decirte, no todo es racional ni lógico porque no hemos entendido que hay cosas que se salen de esa estructura que hemos inventado Y para entenderle. Lo que se me hace muy perro de las matemáticas. Se me hace muy perro de las matemáticas dos cosas. Que puedo hablar de esto y sigo teniendo una relación Ujú. estable con una persona a la que le parezco atractivo. ¿Crees, güey? Espérate al martes que salga el episodio. Yo lo actualizo cada semana, como cada semana hago un check-up de que, oye, escucha el episodio, dime si sí, dime si no. Y la otra es que lo vemos como algo demasiado complicado, que sí lo es, no hay manera que yo lo entienda. Ujú. Pero su evolución científica y de progreso está muy similar a la de la filosofía, en el sentido de que un griego empezaba a resolver cosas hasta que llegaba a dudas que no podía resolver él y se lo dejaba a alguien que dentro de 100 años lo iba a poder hacer hasta cierto punto y luego otro. Pues como cualquier ciencia. Y lo mismo con las matemáticas, pero está muy cabrón que en las matemáticas se ve de una forma muy explícita este cabrón puso esto en su pizarrón y no lo hemos ni borrado porque nadie ha podido hacerlo. Llega un Ujú. cabrón 100 años después, les faltó una coma, pendejos. Sí. Y ya lo resuelve. Pero él hace una más cabrona hasta que tiene que llegar Javier Santaolalla a explicarte en un TikTok por qué nadie le entiende. Sí. El caso más famoso de uno de los escándalos en la escuela de Pitágoras es cuando se les presentó su más grande enemigo, Sergio. La raíz cuadrada de 2. Ujú. Mientras estudiaban el triángulo, 2 tiene raíz cuadrada. Mientras estudiaban el triángulo rectángulo con catetos de 1, se dieron cuenta de que la hipotenusa no podía expresarse como una fracción. Ujú. Nada de lo que voy a decir en este párrafo lo entiendo. Esa medida, hoy conocida como raíz cuadrada de 2, no era racional, no la Ujú. podían expresar como algo cierto. Se dice que un discípulo de la escuela en ese momento, Hipaso de Metaponto, Sí, ni trato de meterla, güey. ni trato de meterla, sí, si trato de ponerla, fue quien hizo este descubrimiento y que al revelarlo fue castigado por los pitagóricos, güey. Hiciste enojar a los matemáticos. Lo encerraban en el locker, güey. ¡Irracional tu puta madre! Imagínate que un matemático te haga bullying, güey. Según algunas versiones, fue arrojado al mar Hijo de perra, güey. por haber quebrado la armonía del universo Quebraste, con una herejía numérica. quebraste el entendimiento del universo, imbécil. Que lo verguemos, diste. Este descubrimiento marcaría el nacimiento muy primitivo de los números irracionales. De los tetos. Pero luego hablaremos de números irracionales. Aunque al principio fueron vistos con desconfianza, con el tiempo se volvieron fundamentales para entender el mundo. La idea de que existieran números que no podían ser contados con precisión y que se extendían infinitamente sin repetirse fue algo revolucionario. Es como... Nunca lo entendí, nunca lo entenderé y sinceramente ya me vale verga. Pero es pi. ¿Por qué riatas pi es infinito? Hablaré de pi, O bueno, que de hecho es el más famoso de los números irracionales. ajá, o sea, porque es infinito y no, porque más bien ahorita es infinito porque no se sabe su número exacto. Sí, y es lo que te decía, los matemáticos siguen descubriendo Números de pi. números de pi. Y de hecho hay un Hay un concurso. Hay un concurso Sí, de sí, decir de decir todas las decimales que puedas de pi. memoria y el récord Guinness está en 70. Te dices 3.1, 70 números seguidos, es el Ajá. récord de alguien que se ha acordado de cuánto es pi. De acordado, no de que sepa, de que Ajá. te lo sabes de memoria. No mames, no es tanto. Digo, Me yo... sé 3.1416. Y de hecho ni es 16. 16 Ajá. es la redondeada Es la huevona. redondeada, sí. La idea de que existieran... Bueno, por primera vez los humanos se enfrentaban al hecho de que el universo no siempre es redondo, no siempre es exacto
Y en algún momento llegaría Descartes y los pondría todavía más en conflicto. Ok. Pero las matemáticas están intrínsecamente relacionadas en ese momento al entender que eran matemáticas contar igual a poder con la política. Y quien mandaba decidía cómo se contaba. Es ahí donde llegamos al sistema numérico romano. Ujú. Probablemente uno de los más conocidos del mundo antiguo y Claro. también uno de los más pendejos Sí. para hacer matemáticas. A pesar de ello y por el poder que tuvo el Imperio Romano, llegaron a todo el mundo. Dímelo, Sergio, ¿de qué Es te ríes? que no has visto esos TikToks de que un romano contando sus repeticiones en el gym de palito, 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 palito V, Sí, sí, sí. V palito, palito V, no, pendejo. Este sistema se desarrolló en la antigua Roma alrededor del siglo 7 a.C. y no era posicional ni tenía un concepto del cero. Estaba basado en letras del alfabeto que representaban valores fijos. Recordemos los números del alfabeto. La I para 1, V para 5, X para 10, L para 50, C para 100, D para 500, M para 1000. M para hombres. Los números se formaban sumando o restando símbolos, Ujú. dependiendo de su posición. Por ejemplo, VI era 6, porque correspondía a 5 más 1. Más 5 más 1. Pero palito V era 4, porque Ujú. correspondía a 5 menos 1. Sí. Por esto es un sistema posicional. Esto hacía que conforme los números crecían, también lo hiciera la complejidad para escribirlos. Porque 1, 6, 14 está súper bien, pero 1988 se escribe MCMLXXXV Sí, no, y ya era una mamada, güey. Sí, ya. Sí me acuerdo en la primaria cuando nos ponían a ti también te tocó, ¿no? Que en la primaria te ponían ejercicios de... Y no, y luego los hijos de puta no solo era como apréndetelos. Suma. Ah, sí. Suma. Intenta sumar y En restar con romano, esta no, pendejada, güey. Vete al pito, güey. Pero son muy bonitos visiblemente. O sea, es una estética muy linda la de las Sí. letras. Ay, bueno, pero ya llegó ese punto, por ejemplo, en el Super Bowl, que ya tardas en entender de que en qué Super Bowl vamos, güey. Sí. Es como, este domingo el Super Bowl. 50, creo. Sí, que ya es cuando ya el cabrón del Monday Night Football dice y Tom Brady se lleva al Super Bowl. V palito LL. Su puta madre va a sumar. Felicidades, Tom. Esta es una de las razones por las que el sistema romano funcionaba para la contabilidad imperial, pero y ya. Ujú. Entonces, el grave problema realmente es que no hubo mucho desarrollo matemático profundo durante esa época. No podías hacer álgebra con números romanos porque te mataban. No te creas, porque no se podía. Sí, no. Los romanos usaban herramientas como el ábaco para hacer operaciones, pero los símbolos en sí eran más para registrar cantidades que para operar con ellas. No era tanto que en el día a día en el comercio lo hicieran con palito o bolita, Ujú. sino que al final del día, cuando cortaban caja, es cuánto nos quedó. Ujú. Lo curioso es que el sistema sobrevivió, a pesar de ser el más pendejo, Ujú. es el que más tiempo ha sobrevivido. Ay, güey, pero pues, porque era el romano. Sí. O sea, literalmente ahí es donde dices, güey, hasta las matemáticas están ligadas a la política Sí, y al poder. Pues claramente, güey, los romanos nos impusieron la mitad de las cosas, que si los drenajes, que si la homosexualidad, que si el cristianismo, sus putos números. O sea, pues sí, güey, ¿qué haces? Si dices que no te matan. Ahí le moví a mi mata y se me cayó la montañita. Y no nada más eso, sino que cuando cae el Imperio Romano, estos números fueron adoptados por la siguiente institución poderosísima, que era la Iglesia. No mames. La Iglesia lo adopta durante siglos y a pesar de la caída del Imperio Romano, pues durante una buena parte de la Edad Media, los números se seguían utilizando en los monasterios, libros, construcciones y documentos oficiales Pues de la era lo Iglesia. que más sabía. Esto hizo que Europa tardara mucho en aceptar el sistema decimal indoarábigo, del que ya hablaremos. Ok. Ahora bien, lleguemos a una de las ideas más importantes del capítulo. ¿Qué es el infinito? No sé. Tampoco Aristóteles, pero dedicó su vida y su obra a tratar de hacerse más preguntas al respecto. ¿Qué es el infinito? ¿Algo que no termina? ¿Es un número real? ¿Podemos conocer el infinito? ¿Es una abstracción de algo que nos dio hueva seguir contando? Pues sí, ¿no? Aristóteles, quien, digo, no sé si hace falta hablar de... O sea, sí, de su capítulo, pues, pero we know the fucking dude. Ujú. Fue uno de los primeros pensadores en abordar el concepto del infinito. Para él, el infinito no podía existir realmente en el mundo físico. Es decir, no podía haber algo que existiera en acto y que fuera infinito.
Sin embargo, sí aceptaba lo que llamaba un infinito potencial, como una línea que puedes extender indefinidamente o el proceso de contar sin que haya un último número. Eso sí lo aceptaba. Ujú. Pero tú vas viendo el conteo. Puedes decir en qué vas, pero no sabemos hasta dónde vas a llegar. Sí. La gran ventaja de Aristóteles es que estos problemas complejos los analizaba a partir de la lógica aristotélica, de decir, ¿lo puedo ver? ¿No lo puedo ver? ¿Existe? ¿No existe racionalmente? Es que, ¿Sí o no? o sea, si te pones a pensarlo, pues técnicamente no sabemos si existe el infinito porque no hemos comprobado si tiene un final. Sí, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí. tal cual, o sea, es como, ¿hasta dónde llega este pasillo? No, es infinito. No, güey, camina 20 pasos más y ya llega hasta el final. Pero pues si no llegas al final, tú puedes decir que es infinito, Lo cual es muy interesante o muy aterrador. Creemos que el universo es infinito, pero tal vez no. ¿no? Tal vez hay una pared Sí, en sí, algún sí. momento. Imagínate ¡Pah! una pared así que la tiras y se cae de ¡cuac! No, güey, chocas y... ¡Pendejo! ¡Cabrón! No traes vacas, cabrón. O como en los videojuegos, güey, tocas esa pared y regresas a tu cama. De que no mames, no mames, no mames, no mames, cabrón. Entendible porque Aristóteles estaba súper espantado. Sí. Esta distinción entre un infinito potencial en un infinito actual es una idea que dominó el pensamiento occidental durante siglos, tanto así que incluso en la Edad Media los teólogos debatían si Dios, por ser infinito, era una excepción a la lógica aristotélica. Ujú. Aristóteles puso límites claros. Las magnitudes físicas no pueden ser infinitas. Ujú. El universo, aunque grande, tiene un tamaño finito. Esto influyó en cómo se pensaba el cosmos y los números. No había espacio para pensar en infinitos números reales. Infinitos divisores, infinitas fracciones, no lo íbamos a hacer. Hasta mucho después. Bien, ya cuando se había enfriado el cuerpo de este pendejo. Perdón, me hundí pensando en el universo. Güey, está muy cabrón, güey. Porque es como, güey, si es infinito, pues qué verga, o sea, ¿cómo no puede tener un fin, no? O sea, pero si es finito, tendría que haber algo fuera de, o sea, está como raro el pedo. Güey, este tipo de dudas me asaltan a veces en la madrugada, güey, y me tengo que salir de mi cuarto a mi sala y solo tomar un vaso de agua y mientras estoy pensando de que lo infinito no nada más el espacio, sino que también es el tiempo, porque cómo puede existir algo que no tuvo nunca un antes y nunca un después Ujú. y simplemente se va alargando, pero si se va alargando se va haciendo también más delgado al centro, Ujú. somos más bien un embudo de tiempo. Ujú. Y también sí, luego también es lo que, es que es un círculo, ¿no? Todo, o sea, no es lineal, sino es un círculo, es como, ¿hay algo fuera del círculo? Ajá, exacto. Ujú. Bueno. Mientras tanto, esto es lo que pasaba en Occidente. ¿Qué sucedía en otros lugares? Ay, me pegué. Ahora, mientras en Occidente los teólogos, la Edad Media, Aristóteles se ponían de acuerdo, no puede haber infinitos a la verga, en la India había varios infinitos. Los matemáticos indios, particularmente en los siglos 5 al 12, trataron al infinito con mucha libertad. Les valía verga. Lingui, 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 lingui. Uno de los casos más fascinantes lo encontramos en los trabajos de Bhaskara II, Ujú. El 2. ¿sí? Que sin números no podríamos contar entre un Bhaskara y otro. ¿De que cuántos Bhaskara hay? Hasta ahorita 2. Las estoy todos. Un matemático y astrónomo del siglo XII. En su obra Lilavati menciona que un número dividido por 0 es infinito. Háganle como putas quieran. Ujú. Y el infinito tiene infinitas formas porque es infinito. Digo que inclusive entra hasta el tema de su cosmovisión, por lo que hablamos de sus dioses, que sus dioses tienen final y no. O sea, es como... Entonces... O sea, creo que también eso ayuda como a sus labores científicas, o sea, al entender que hay principios y que hay finales, pero que también o sea, que hay principios y finales definidos, pero que también hay cosas infinitas, pero que no es una sola cosa infinita, creo que eso también viene de su religión y eso les permite trasladarlo a su ciencia. El otro día veía una duda muy interesante teológica respecto al Dios cristiano. Más bien, al Dios judío cristiano. No, no. Que podemos remontar o no podemos remontar. Pero era básicamente en determinadas crisis de la humanidad y en determinadas tragedias, Ujú. los creyentes debían elegir entre una de dos opciones igual de preocupantes. O Dios no quiere a todos o Dios no lo puede todo. Ujú. Porque hay un momento en el que Dios tuvo que haber decidido entre esas dos. Ujú. ¿Y cuál es la verdad que más tranquilidad te da? Ujú. Y muchas veces eligen la de no quiere a todos. Ujú. Los que van como por este Dios más punitivo. Sí. Sí, que ya después inventaron sistemas más complejos para explicar esto de no es que el libre albedrío y eso tiene que ver con... Y ya se van inventando muchas cosas. Sí, pero en realidad sí hay una bifurcación de una disyuntiva importante, ¿no? Sí. Pero bueno, regresemos a los indios.
En la tradición matemática india se identificaron 5 tipos de infinito, 5 tipos de indio. basados en sus propiedades. Estos infinitos no solamente eran grandes números, sino categorías del pensamiento numérico. Número 1. El infinito creciente. O sea, sumar infinitamente. 1, Ujú. 2, 3, 4, hasta que se mueran todos. Güey, sí estoy grabando, ¿verdad? A ver, chécale. Sí. Excelente. No, no mames, me asusté por un momento. Infinito decreciente. Dividir 1 entre fracciones cada vez más pequeñas. Ujú. 1.5.25.0 Infinito de ambos lados. Una recta que se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Ujú. Infinito contenido, como en el centro de una circunferencia. Ajá. O un infinito absoluto. La idea de la totalidad sin principio ni fin. Es que ese es el tema, porque cuando hasta piensas en lo infinito, es lo que decimos. Si un círculo podría ser infinito dentro del círculo, o un círculo podría ser infinito dentro de su ¿sabes? Como de su espacio contenido. Y O está el infinito Claro. infinito. Y está o sea. este pedo de hay infinitos más grandes que otros. Ujú. Que como chingados, pero los hay. Esto se entrelazaba con algunas ideas... Verdaderamente como chingados y como pitos, güey. Como verga, güey. Ujú. Esto se entrelazaba con ideas filosóficas del hinduismo y el budismo, donde el tiempo es cíclico. Así como la historia, chavos. La existencia se reencarna y la noción de finitud es una ilusión. Ujú. Entonces, justamente, no nada más lo que decías de los dioses, sino de sus mismas vidas. La vida no es lineal ni es finita, sino solo en qué momento del ciclo estás. Sí, o sea, un día eres un rey y al siguiente eres un puto perro. Es correcto. Ahora solo soy Un puto puto perro. perro. El infinito no era solo una propiedad matemática, era una idea espiritual. Sí, o sea, es que está cabrón, pero... Pero sí, Pero, o sea, si te das cuenta, sí influye hasta la cosmovisión para la ciencia. Que era lo que decíamos hace mucho, pero neta, mucho. en la primaria lo dijimos. No, en el episodio cuando hablamos de este verga que se quedó, del que decía, y sin embargo se mueve, ¿cómo se llama? Galileo. Galileo, que decíamos, a veces creemos que la ciencia siempre es atea, porque busca la verdad, y a veces dicen, si busca la verdad no puede ser religiosa, y al contrario, la mayoría de estos güeyes que crearon teorías científicas bien cabrón, no todos, obviamente, o sea, hay muchos físicos ateos y así, muchos científicos ateos, pero muchas de estas personas lograron estos tipos de paradigmas precisamente por sus diferentes cosmovisiones, güey. Entonces eso está muy cabrón, como la ciencia no se puede separar de la cosmovisión, de la religión, de la creencia de la persona. Sí, que utilizas tus creencias y tu fe como punto de apoyo para otras realidades y para otras verdades. Qué putazo le metí a la mesa, ¿no? Pero bueno, Wow. estoy súper emputado, Sergio, con los infinitos y su puta madre. Ahora, si eso era cabrón... Voy por whisky, güey, cuéntales. Ok. Ahora, si eso era cabrón, Un whisky. imagínate un comerciante del siglo II tratando de explicarle a su vecino que ahora tiene -3 cabras. O sea, sí, o sea, es que ese es el pedo, ¿no? Explicas todo esto al infinito y la madre y es como, ¿y esto cómo le ayuda a mi economía? Sí. Y es que durante siglos la idea de que un número pudiera representar algo por debajo del cero era absurda. Los números negativos tardaron muchísimo en aceptarse, especialmente en Occidente. El problema no era tanto usarlos, sino entenderlos como algo real. Si los números representaban cantidades de cosas, ¿cómo podías tener menos de lo que no tienes? Me estoy haciendo más pobre. Puta madre. Tengo menos 100 pesos y ahora tengo menos 200. No que un México sin hambre, hija de tu puta madre. A este hijo de perra. Sin embargo, en culturas como la China e India, los números negativos comenzaron a utilizarse desde muy temprano, aunque de forma práctica más que teórica. En textos chinos como el Yushang Suanshu, que es el clásico de matemáticas de los 9 capítulos, Oye, ¿y no se habrá empezado a utilizar justamente para el tema de la deuda? a eso voy. Los negativos aparecían en los primeros cálculos financieros Claro, que puta sí, güey. para representar deudas. Sí, güey, totalmente. ¿Por qué más inventaremos un número negativo sino para decir de que no solo no tienes, me debes, hijo de tu puta madre? Exactamente. En la India, nuestro buen amigo Brahmagupta escribió Ay, Brahma. una de las primeras reglas claras sobre cómo operar con números negativos. Dijo cosas como la ganancia es positiva, la pérdida es negativa, un número negativo restado a otro negativo es la diferencia entre ellos. Si ustedes no lo entienden, es por pendejos. Ajá. Pese a esto, los matemáticos europeos seguían sin confiar. Ay, porque están bien pendejos. Y uno de ellos los llamaba falsos números, René Descartes.
que los descartó. Fue hasta el siglo XVIII que por necesidad en el álgebra y el análisis se empezaron a aceptar plenamente. Ujú. Dato curioso. En la Edad Media, algunos banqueros italianos se referían a los números negativos como números de vergüenza, porque implicaban deudas. O sea, era como, sí, esos güeyes le pusieron números negativos, entendemos su concepto, pero no podemos admitir que ellos lo inventaron antes que nosotros. Hay que ponerle otro puto nombre. Número negativo es demasiado amable. Nosotros lo que vamos a poner es una lista que se llame morosos. Ajá, números jodidos. Sí. Ajá. A las siguientes casas no les van a recoger la basura. Ajá. Y pones los números. Y pones los números y la casa. Güey, se me hace una práctica bien de la verga Por ejemplo, en los cotos, en los departamentos. pero me maman los cotos cuando ya llega el punto de que, güey, pues no te podemos sacar porque pues la propiedad técnicamente es tuya, pero no te vamos a dejar instalaciones y literal a lo más que llegan es no te recogen la basura o la que me mama es pues te tienes que bajar tú a abrir la pluma de la entrada de vigilancia porque vigilancia pues no te puede abrir, güey. Sí. Pero pues no te podemos evitar que pases, solo Dura- tú tienes que abrirla. Durante la pandemia, tanto mi mamá como yo tuvimos una crisis económica bastante dura y no pagamos el mantenimiento por un año, güey. Ujú. Llegaba, buenochi, abría, me pasaba, le Ujú. cerraba, buenochi, Sí, güey. no le voy a pagar hoy tampoco. Ajá, de que chinguen a su madre. No necesito que me abran la pluma. Y es más, mañana voy a llegar más pedo. Pocos inventos han sido tan profundos y transformadores como el cero. Sí. Un número que representa la nada, pero que te ayuda a construir todo. Ujú. Sin cero no hay nada. Sin cero no hay ni computadoras, ni calculadoras, ni álgebra, ni matemáticas modernas. Y sincero debe de ser el amor. Es correcto. Pero su aceptación fue una de las batallas más largas en la historia del pensamiento. Las primeras culturas no tenían necesidad del cero. Como vimos antes, si contabas vacas, simplemente no ponías nada si no hay vacas. Ujú. Pero para el cálculo, el comercio y sobre todo la escritura posicional, el cero era indispensable. Regresando a los babilonios, ellos ya usaban un símbolo especial como espacio en blanco para marcar una posición vacía, pero no era exactamente un cero como número. Ujú. Sí, Eh, era un nada. Una nada o un símbolo de que una X o algo, güey. Sí. Fue en la India donde nació el concepto real del cero como símbolo, Ujú. valor numérico y también como idea filosófica, porque ellos lo ven todo como un... Sí, sí, sí. El cero no nada más es para contar, también es para renacer. Sí, sí, sí. De nuevo, Brahmagupta lo formalizó en el 628 después de Cristo. Llamó al cero Sunya, que significa vacío. Desarrolló reglas para operar con él, sumar, restar, multiplicar. Incluso intentó dividir por cero, aunque pues se metió en un pedo. Sí, sí, sí. Y se quebró de que... Se encendió el fuego el cuaderno. Así, Rayos, no debía haber hecho no esos. están listos para esto. Pero a tus nietos les va a Ajá, mamar. no debía haber hecho esos. No debía haber hecho esos. Pero en realidad no es un problema suyo porque de hecho nadie ha logrado dividir entre cero. No, pues de hecho cuando le pones dividir entre cero las calculadoras se matan, güey. Sí. Sale una pistola y ¡pah! Sí. He perdido muchas así. Obviamente hay gente que ya está dividiendo entre cero, pero es utilizando números imaginarios a través de saltos lógicos. Que es donde dicen que así siempre le puedes ganar a la inteligencia artificial, ¿no? Así de que, oye, Grok, divide entre cero y ¡pah! Nomás ves que explota una madre. ¡No de nuevo! El concepto del cero viajó a través del mundo islámico gracias a matemáticos como Al-Khwarizmi. El poderosísimo Al-Khwarizmi, el putísimo Al-Khwarizmi. Por si no saben quién es ese verga, todos hemos hecho algo de ese verga. Ese güey es el que sale en la portada de Baldor. Y de ahí llegó a Europa. Que por cierto, pequeña elipsis, güey. Baldor no es el pinche, No es el cabrón. No es el cabrón que sale en la portada. El que sale en la portada es Al-Khwarizmi. Sí. Baldor era un cubano, creo. Que escribió el libro como en los 60s. Que también, qué hijo de puta, güey. Hijo de su puta madre, sí, güey. Muchos pensadores medievales lo consideraban sospechoso por su asociación con la nada. ¿Al-Khwarizmi? Sí. ¿Cómo que la nada? Como que eso suena del diablo. Y es que iba contra la idea de un universo creado por Dios, porque la Biblia dice que Dios creó un universo sin vacíos y sin caos. Ujú. El hecho de que exista un vacío. Pero este güey dice, oigan, se me hace más fácil si ponemos un símbolo aquí al lado. Ah, que Dios no existe, pendejo. Sí, eres un hijo de puta, eso es lo que te estás diciendo. quememos. Hereje de mierda. No mames, te vamos a cocinar. Hasta que en el siglo XIII, ¿En cuál? el Papa Silvestre II, ¿Stallone? Sylvester Stallone, Ajá. Silvestre II fue uno de los primeros en promover el uso del cero en Europa, pero empezó a generar muchísimos rumores alrededor de su figura, porque por ello decían que Silvestre II practicaba magia negra.
La gente no era muy brillante, Sergio. No, la Edad Media es una gozada, güey. O sea, ves que mientras se habla mucho en la Edad Media de Europa de que pasan este tipo de pendejadas, Sí. y justo lo interesante de este capítulo es ver que en la India, mientras tanto, es, güey, el cero es tuyo y es de nadie, y Mira, pórtate bien, el cero güey, es tu y- cero, lo puedes usar como Y quieras. cada quien tu cero, sí. pero también tus infinitos. Si te sientes cero, te sientes Sí, 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 infinito, sí, güey. sí. Y los árabes igual, así de que... Eres lo que comes y tú eres la verga, güey. No. Y en cambio en Europa era Sí. como de que no caguen sentados, es el Sí, diablo. sí. No mames. Y es así como llegamos al sistema indoarábigo. Ajá. Básicamente, los primeros cabrones que dijeron, a ver, el cero está verguísima, vamos a usar 0 al 9 Ujú, y sus combinaciones, ujú. que es el sistema que utilizamos hasta hoy en día. Ok, entonces es una falacia que los mayas inventaron el cero. La realidad es que Varias culturas inventaron varias el cero. culturas tenían ya un concepto de vacío. O sea, aquí mismo nos hablan de que los babilonios ya tenían el concepto del vacío. Los indios fueron los primeros en documentarlo y utilizarlo dentro de un Sí, sistema es que más bien... que evolucionó hasta Europa. No, sí. Entonces, el primero en llegar a Europa era el que se consideraba mainstream, por así decirlo. Ujú. Los mayas probablemente ya tenían un sistema tal vez mucho más complejo, O parecido. pero aislado. Sí. Obviamente, el sistema educativo mexicano Bueno, sí, te va a cierto, es decir que... los mayas fueron antes de estos güeyes. Sí. Ujú. Obviamente, el sistema educativo mexicano te va a decir que los mayas son los más cabrones y inventaron esta mierda, porque sí, o sea, lo tenían, Es que lo más, usaban. más bien ese es el tema. Lo inventaron y son los primeros cabrones que tenemos registro que lo hicieron, pero el sistema que usamos ahorita no viene de los mayas. Sí, no. No, se adaptó hacia el indoarábigo. Ahora, es importante decir que ese sistema no nació en Arabia, nació en la India. Los matemáticos indios desarrollaron un sistema decimal posicionando al cero, lo que permitía hacer cálculos de forma mucho más eficiente que con cualquier sistema anterior. Este conocimiento fue absorbido y expandido por matemáticos árabes, como ya mencioné el caso de Al-Khwarizmi. El sistema fue introducido a Europa a través de Al-Andalus, que no nada más es un restaurante de comida libanesa muy bueno. ¿Es el que está en la perla? Sí. Ah, siempre he querido ir. Güey. Está ¿Sí muy bueno? rico, sí. Ah. Tiene como que no es tradicionalmente libanés, Es- porque es- al ser demasiado grande tuvieron que meter en la carta platillos que no son tan Sí, tradicionales como para jalar más gente. para jalar más gente, vi que pero sí por tienen ejemplo, los café, del... que sí hacen como café de esa zona. Y No, cosas sí así. tienen todos los platillos de la comida libanesa, solo que también tienen hamburguesa. cheese Y cake. nugget. O sea, por si alguien... Obviamente si vas a una comida familiar y tu hijo de 4 años no quiere tabule, Ajá, no pasa nada. ok. Pídele una ensalada, no seas un hijo de perra, güey. Ok, No tiene por qué comer kipe crudo tu abuela. No la mates hoy. ok, Pero sí lo tienen todo. ok. El sistema fue introducido a Europa a través de Al-Andalus y las Cruzadas, pero quien realmente lo popularizó en el continente fue Leonardo de Pisa, quien tenía un apodo entre las escuelas matemáticas de la época: Fibonacci. En 1202, Fibonacci publicó su obra Liber Abaci, donde explicaba por qué el sistema indoarábico era superior al romano. ¡Qué huevos! Ujú. Fibonacci había viajado por el norte de África y aprendido de los árabes sus métodos matemáticos, y gracias a él, los comerciantes y banqueros italianos Porque empezaron además- a usarlo. O sea, estamos hablando de los güeyes que eran los enemigos de toda Europa. Sí. Los árabes. Sí. En ese entonces. Entonces sí. La aceptación completa del sistema indoarábigo en Europa tomó siglos. Durante mucho tiempo los documentos oficiales se seguían escribiendo con números romanos, mientras que los cálculos internos se hacían con números árabes. Ujú. Fue hasta la invención de la imprenta y el auge de las matemáticas No te modernas pases de verga, que el güey. sistema se volvió universal. Ujú. O sea, cuando te pones a pensarlo, está muy cabrón, por ejemplo, este pedo del decimal, el entender que 1 y 0 no significa 1 y nada, sino que es como Es la siguiente serie la del 1. siguiente serie del 1, exacto. No, está verguísima, güey. Sí. La sacaron del estadio los cabrones. Ujú. Pero durante la Edad Media, el sistema de números arábigos llegó a ser prohibido en muchas ciudades italianas, Sí, pues claro. principalmente porque eran muy fáciles de falsificar. ¿Y los otros no por qué o qué? Porque... ¿Era tanto cagadero que solo un pendejo se entendía o qué? No, porque entre el sistema de las letras, meter otra letra en el intermedio cuando todas estaban unidas por la misma línea, Ya, o sea, de hacer literal... sacar otras cuentas, güey. Sí, tal cual, o sea... En cambio aquí si alguien escribía, me debes 7 y le ponías un 0, me debes 70, Ujú. Sí. Ok. y entonces ya estamos más o menos en la época de la imprenta. Y aquí es donde los cabrones neta le empezaron a meter a las sintéticas, güey. Ya se hartaron de las matemáticas fáciles, güey. Sí. Y entramos ya no nada más a matemáticas, sino a cálculo.
debates filosóficos, una pelea intelectual y un pedo entre dos cabrones muy específicos. Gottfried Wilhelm Leibniz y su archirrival matemático, Isaac Newton. Ok. Tienes las de fucking perder. Ujú. Sí, por algo sabemos el nombre de uno y no del otro. Y no del otro, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién evolucionó? Sí, sí, sí. En el siglo XVII, me cuesta leer los siglos porque están en puto romano, güey. Neta Claro los que odio, güey. sí, nos arruinaron la vida. En el siglo XVII, la humanidad necesitaba una nueva forma de entender el cambio. La física, la astronomía, la economía, todo exigía una herramienta capaz de descubrir cómo cambian las cosas con el tiempo, empezar a pronosticar, y casi al mismo tiempo, pero en diferentes lugares, Leibniz en Alemania y Newton en Inglaterra inventan el cálculo. Newton lo llamó fluxión y lo utilizó. Le voy a llamar Serafio. Y lo utilizó para explicar el movimiento de los cuerpos celestes, la gravedad y el tiempo. Imagínate que le dices a tu papá, mañana tengo examen de fluxión, y tu papá es un cabrón así de rancho de que mi hijo está leyendo el Kama Sutra. Sí, güey, no mames, qué pedo. Su enfoque era mucho más geométrico y conceptual, Ujú. influenciado por la formación en física. Leibniz, por otro lado, diseñó una notación mucho más elegante y práctica, pensando en cómo sistematizar el pensamiento matemático. Aunque desarrollaron el cálculo de forma independiente, la coincidencia en el tiempo desató una controversia épica. Ambos se acusaron de plagio. Ok. Newton tenía más influencia en la comunidad científica, así que durante años se le atribuyó a él. Pero con el tiempo se reconoció que ambos lo desarrollaron por su cuenta, aunque la anotación de Leibniz fue la que sobrevivió. Y de hecho, hoy el sistema que utilizamos del D, DX en el cálculo es el de Leibniz, no el de Newton. Mames, qué mala Así que pata, deberíamos güey. acordarnos de su nombre, al menos para tener a quien mentarle la madre O sea, cuando estén en sus clases de cálculo. O sea, Newton era un hijo de su puta madre. Le hizo Básicamente. un Edison. Sí. Como Edison a Tesla. Porque ahorita lo que usamos es el modelo de Tesla, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿La corriente directa? No, la alterna. La alterna. La alterna, porque la directa era neta como electro, ¿no? O sea, era como de, a ver, prende la luz. El tema también era que tal vez Newton no pudo ser tan específico en su sistema porque Newton era de estos científicos multitask. Al mismo tiempo en el que trabajaba en el desarrollo Ujú. del cálculo, practicaba la alquimia. Sí, digo, este cabrón. Y la física. Intentaba volver cosas oro O sea, sí, no mames. y también estaba intentando calcular la fecha exacta del apocalipsis. Entonces estaba distraído. Estaba como en muchas cosas. Mi cabrón. Mi puto cabrón. Es lo que te digo, güey. Fíjate que le sale mal la cuenta un día. Mañana. Pues, como to- Mañana se acaba. pues es como todos estos loquitos que han calculado según ellos la fecha del apocalipsis y pues aquí seguimos. Ahora, preguntas que nos habíamos hecho todos en algún momento. ¿Qué pasa cuando intentas sacar la raíz cuadrada de un número negativo? Se te para. La calculadora, porque no se puede. Así es. Hasta que llegaron los matemáticos renacentistas a decir, estúpido, ¿y qué tal que inventamos un número que sí te deje? Y así nacieron los números imaginarios. El nombre lo dice todo, no existen. Ujú. Pero sirven para resolver ecuaciones. Es algo así como, pues, esto no se puede, pero si fuera un 1, se podría. Ujú. Aquí ya entramos a la parte en la que yo me iba extraordinario directamente. Yo ya ni entraba a clases. En la segunda clase decía, no entendí, güey. Sí nos llegaron a hablar de los números imaginarios en Sí, la sí, prepa, sí. ¿no? Sí. Sí. Pero de verdad, yo en la segunda clase decía, brother, Yo nos vemos en extra. quiero hablar de historia en internet, brother. ¿Cómo te explico? Te voy a tener un podcast, güey. El primero en usarlos fue el matemático italiano Gerolamo Cardano en el siglo XVI. Aunque pues no se los tomaba en serio y de hecho eran más como un hobby de ¿qué pasaría si en esta ecuación meto tal número? Ah, verguísima su hobby, güey. Güey, venos a nosotros. No mames, güey. Al menos yo estoy tomando. Bueno, chance ese güey. Sí, güey, se llamaba Gerolamo, güey. Es ese güey haciendo cálculos, pedísimo. Sí. Pero ya la cosa se puso seria cuando retomó el trabajo de Gerolamo René Descartes Ok. en el siglo XVII. Despectivamente, en su obra, la Geometría se burló de ellos y les llamó nombres imaginarios. Digamos, cosas pendejas, les Ujú. dijo. Irónicamente, con el tiempo sus números se volvieron súper fundamentales para las matemáticas, con el desarrollo de los números complejos, que son combinaciones de números reales con imaginarios. Vete a la ver. No, ahí sí ya. Ya, parkour. Ya me perdieron, güey. Los matemáticos descubrieron que no solo eran útiles, sino que eran inevitables. Y Ujú. mientras más avanzabas en resolver ecuaciones complejas, tenías que llegar a los imaginarios. Ok. Y hoy en día los usamos para describir
fenómenos eléctricos, ondas electromagnéticas y un montón de cosas que sí existen, pero no vemos. Ujú. Otro dato interesante es que en 1843 el matemático William Rowan Hamilton inventó una extensión de los números complejos llamada los cuaterniones y los grabó en una piedra de un puente en Dublín porque estaba tan emocionado que no tenía dónde anotarlos. Cuando se le ocurrió la idea, iba caminando por el puente y empezó a apuntar su pinche idea a los cuaterniones, güey. Algún día espero tener una idea así. O sea, que neta te llegue así a media peda y digas, no mames. Sí. No mames. ¡Sándwich de plátano! Sí, güey. Ahora, casi acercándonos al final del capítulo, Sergio, quiero hablarte de algo importante. Las chivas. No. Pi. Ok. Probablemente el número más famoso del mundo. Ujú. Sabemos que vale aproximadamente 3.1416, pero ya hemos dicho que eso es para huevones. Ujú. Lo interesante es que no se puede escribir exactamente ni con decimales ni con fracciones, Ujú. lo cual lo vuelve un número irracional, pero también un número trascendental. La historia de pi es muy vieja. Sí. Ya los babilonios sabían que la relación entre el perímetro de un círculo y su diámetro era una constante. Lo aproximaban como 3.125. Los egipcios lo bajaron a 3.1605. Y en la Biblia se sugiere un valor de 3.0. Ok. Pero fue en Grecia donde empezó la verdadera obsesión por pi. Arquímedes de Siracusa, en el siglo... Otro loquito, güey. Sí. No, ese sí era el OG loquito, Sí, güey. sí. No. Están los filósofos, están los loquitos de centro y están los que duermen bañados en aceituna, güey, en salmuera de aceituna. Sí. No, mi cabrón era una locura, güey. Ideó un método para calcularlo con polígonos inscritos y circunscritos. Y a través de este método encontró que pi estaba más o menos entre 3.1408 y 3.1429. O sea, estaba cerquísima mi cabrón. A puro ojo de buen cubero, güey. Mientras estaba encuerado en su bañera, güey. La búsqueda de más y más cifras de pi continuó por siglos, y con la llegada del cálculo se pudieron llegar a cientos, miles y millones de cifras diferentes. Pero todavía queda una pregunta. ¿Pi es racional? Y la pregunta real es, ¿lo podemos expresar en una fracción? La respuesta llegó en 1768 con Johann Lambert, quien demostró que pi era irracional. 100 años después se demostró también era trascendental, es decir, que no es una solución de ninguna ecuación algebraica con coeficientes racionales. Hoy se conocen más de... ¿Cuántos cifras decimales crees que tenga pi? Conocidos hasta hoy. Que de hecho se ha llegado a estos nuevos números de decimales con computadoras superpoderosas. De que computadora cuántica, ¿no? Sí. Según yo sí es una mamada de que millones, ¿no? Pi actualmente tiene 60 billones de cifras decimales. Consíganse un problema real, güey. O sea, ya a estas alturas, qué verga, güey. O sea, no mames. Ahí están mis cabrones. A ver, vamos contando uno por uno. No mames. En Japón hay gente que puede recitar más de 100,000 cifras de pi de memoria. Ok, eso sí está más cabrón. Y también, cosa importante, hay un día de pi. Sí. El 14 de marzo. El 14 de marzo, así es. Que casualmente también es el cumpleaños de Albert Einstein. Qué cagado. Qué bonito, ¿no? The Pi Day. Pero hablando de Albert Einstein, si pi es la superestrella de los números, el cabrón así, el cabrón que llega al penthouse y tiene 4 novias y se mete perico y todos hablan de mí a la verga, soy como Tupac, güey. Está otro número que es como más silencioso, más aislado, pero que sí igual de interesante, que es... 69. No. Que es E. Ok. E sería más o menos igual a 2.71828. Pero es otro número irracional y trascendental. Y en lugar de aparecer en círculos, aparece cada vez que hay un crecimiento exponencial, un interés compuesto, una probabilidad o un logaritmo. Este puto... ya ves que en las calculadoras cuando haces una cosa que te pasas de verga, sale Cuando le picas a todo, güey. Cuando quieres escribir boobies y le pones por y la calculadora es como, no, brother. Cuando le pones el mismo cheat code con el que en el GTA Sí, le salen chichis a tu personaje, Le pones güey. el código Konami, güey. Sí. E. Pero ¿de dónde verga salió E? Todo empieza en el siglo XVII, con un problema financiero. ¿Qué pasa si tú inviertes una moneda y te pagan interés no cada año, sino cada mes? ¿Qué pasa si es cada día el interés? ¿Qué pasa si es cada segundo?
el interés. ¿Qué número representa ese crecimiento perfecto, constante e infinito? Ujú. La respuesta, cuando hace los cálculos, es Ujú. cabrón, sumando 14 más 26. ¿Eh? Los alumnos viendo lo de que lo está resolviendo el profe. ¿Eh? ¿Eh? Ah, No. El primero que comenzó a explorarlo fue el matemático escocés John Napier, cuando desarrolló los logaritmos. No conocía a E como tal, pero lo tenía rondando en sus cálculos. No tenía el gusto. No tenía gusto. No ¿Cómo- estaba familiarizado con su juego. Después, Jacob Bernoulli, otro titán de las matemáticas, Bernoulli, güey. lo encontró al estudiar el interés compuesto y se dio cuenta que de cuando aplicabas el interés infinito en un año, el límite se acercaba cada vez más al 2.71828. Pero fue hasta Leonard Euler. Qué cagado. O sea, lo que dicen es un interés, bueno, un número constante e infinito se acerca al 2, o sea, sin importar qué número sea, al 2 punto quién sabe qué verga. Al del interés compuesto cada vez más reducido en tiempo. Sí. Pero Leonard Euler fue el primero que ya se obsesionó con este pedo. Y lo bautizó como E. Muchos creen que por su apellido, Ujú. Euler, pero en realidad es por exponencial. Le dio una base sólida y elegante y lo conectó con los logaritmos naturales y lo puso en todas partes. Lo que hace a E tan poderoso es su comportamiento mágico en el cálculo. La derivada de E a la X es E a la X. Pues sí, ¿no? O sea, sí. No, porque la derivada debería ser diferente. Escúchame. No, escúchame, weón. El tema es que cambia sin cambiar. Parece ya canción de Arjona, güey. Sí. Y bebes sin beber. Sí, Y sí. besas sin amar. La fórmula más famosa de la historia, E, triangulito, paréntesis, y pi, paréntesis, más 1, A ver, ¿la igual a 0. ¿La puedo ver? Ok. Y da 0, güey. Haces todo eso para llegar a 0, güey. Ajá. Es la más famosa de la historia porque en una sola ecuación tiene los 5 números más importantes de la historia. Ujú. E, pi, i, 1 y 0. Solo dijiste 2 números. No, Sergio. Entiendo que puedes estar confundido, güey. Pero 3 grandes números de la historia son E, pi e i. Mi cabrón está hablando como loquito de centro. Escúchame, weón. Todo eso en solo 7 caracteres, weón. Es poesía matemática, weón. Simón, güey, sí, está bien. A veces pensamos en los números como cosas frías cuando en realidad son bellísimos. Cada número, entonces, tiene una historia, una pelea, un filósofo o un loquito, muy probablemente. Y la historia desde los pastores que contaban con piedritas su rebaño hasta los físicos cuánticos que se encueran y se la jalan cada vez que se encuentran con E, es súper fascinante, güey. No voy haciendo cálculos, pero neta me los imagino de que pinches supercomputadoras de que, a ver. Es como escorigami, güey. Como cuando sale escorigami en la sí. NFL, a ese güey le sale E, güey. Sí, un güey se sale como como este güey que se salió a jalársela de Los Ángeles porque se volvió loco, güey. Wow. Así que me gustaría decir que esa fue la historia de los números, pero si algo aprendimos en este capítulo es que para ver más números Se sigue escribiendo se sigue escribiendo la historia. Es súper interesante. Y seguramente habrá más contenido que mencione a muchas de las personas que hoy se mencionaron, porque son loquitos que cambiaron el perro mundo a la verga. Sí, o sea, son cabrones obsesionados con un tema y que al fin y al cabo, creo que sea la ciencia que sea, güey, creo que todo se resume en somos humanos tratando de entender qué verga. Lo que sea, güey. O sea, estamos tratando de entender nuestra propia realidad. Solo hay distintas maneras de entender la realidad y distintos approach de cómo entender la realidad, pero al fin y al cabo todo viene desde la misma necesidad de no entiendo y quiero entender. Es correcto. Y digo, en realidad hay mucho más contenido que averigüé en este fabuloso camino, pero quiero que ustedes en los comentarios me digan si les gustó, si están comprometidos por esto, porque si veo bastantes comentarios positivos, voy a sacar, Sergio,
Ujú. mi top 10 de números. Ok, perfecto. El top 10 de números para el canal. Perfecto, Así güey. que si veo pocos comentarios va a ser solo para Patreon. Si veo muchos No, comentarios pues va a ser bravo. para el canal, güey. Brava. ¿Qué opinaste? Y ese es el intermedio musical para presentar a los Patreons. Creo que ibas a decir un número nuevo. Y el nuevo número es... tirititiri. Esa es la música oficial para presentar a nuestros Patreons. ¿Qué es Patreon? Ya lo platicamos un poco al principio, pero básicamente es la plataforma en la que todos ustedes nos pueden ayudar a seguir haciendo este contenido. Y el día de hoy quiero presentarles a nada más y nada menos que Mateo Bifulco, Ariel Alvarado López, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Enrique Rendón, Alejandro Montoya, Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Itzel, Francisco Jiménez, Cian Yadonís y Alma González. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Seguimos mejorando para todos ustedes. Creo que lo estuvimos platicando la semana pasada. Ya mejoramos la consola, ya mejoramos el audio. Probablemente compremos otros micrófonos. Lo siguiente, vamos a comprar una nueva computadora. Probablemente. Para que no se desuscriban, porque están caras. Pero de ahí en más, muchas gracias. Les comentaba al inicio, pues ya va a venir contenido nuevo. Y sepan lo que aunque a veces nos tardemos en el contenido, lo que sea, el hecho de que ustedes nos están apoyando ha hecho que en 4 años realmente hemos tenido que como 3 pausas, tal vez. 4 pausas de 2 semanas. Porque sí ayuda. O sea, la verdad es que no solo es el tema económico, es el tema de sentir que hay gente que verdaderamente le gusta lo que estamos haciendo y nos motiva. Así sea, obviamente, la gente que nos comenta, que nos da like, pero obviamente el tema de que alguien... a ver, el dinero es complicado de conseguir, ¿no? Y que alguien voluntariamente decida aportar es algo que no tiene ni idea cuánto lo valoramos y que nos motiva muchísimo a seguir. Y de hecho también queremos agradecer a los miembros del canal de YouTube porque esa es Ujú. una estrategia nueva que también se implementó en el canal y que ha tenido muy buena respuesta. Sí. La realidad es que como un ávido consumidor de YouTube desde que tengo memoria, pues es un contenido que lo relacionamos como entretenimiento y contenido gratis. Entonces también el hecho de que ustedes digan, ¿sabes qué? Este cabrón Ujú. me interesaría apoyarle, aunque sea por un mes, aunque sea por Sí. 2 meses o ya suscribirme permanentemente, nos ayuda muchísimo. Sí, sí, sí. Y son nada más y nada menos que los siguientes. Me equivoqué de botón. Wow. Wow, en este momento todos los de YouTube se desuscriben. Bien. Ya le voy a poner stickers a los botones. Sí, deberíamos. Muchas gracias a Fernanda Lara, que es integrante del canal de YouTube desde hace 4 meses. También a Sergio Ortiz, Luni, Yael Ramón, Esteban Conejo, Esparda el Destructor. Y también a Alejandro Cordeiro, que es el dueño de nuestras quincenas. Que según yo en esas personas es majo. Ahí por ahí nos comentó que Sí. sí es majo, pero pues quién sabe qué hizo así de que, ay, es que me quería meter algo de cripto y pues ahora yo soy Ramón. O sea, Bueno, Majo, quiero pero decirte sí, Majo sigue siendo... que el diputado plurinominal por el que votaste ahora tiene el control de tu cuenta de YouTube, pero te podemos seguir mencionando como Majo si quieres, te o queremos como mucho, Majo. Yael Ramón, no No, pasa como nada. tú nos digas. No pasa nada. Como tú nos digas. Y sí, a Alejandro Cordeiro. ¿Quién es que- el dueño de nuestras quincenas? Que, pues, vale la pena decirlo. Alejandro, no te preocupes. Ya estamos viendo la manera en la que podamos tenerte aquí en el podcast. Porque, pues, ese tier que tú estás pagando gana nuestra amistad. Entonces, tendrás lo que nuestros amigos que ya soportamos en la vida diaria tienen gratis, que es venir al podcast. Tú vas a poder venir aquí a cotorrear con nosotros. Como él está en Argentina, vamos a conectarlo. Pero gracias a la nueva consola que prácticamente él también ayudó a pagar, Sí. podemos ya conectarlo en línea. Y cabe señalar, como bien decía Sergio, que nuestro interés siguiente es comprar una nueva computadora. Esto va a ser lo más caro en lo que vamos a invertir dentro del podcast, pero literalmente se va a traducir Me en voy a poner boobies. mucho mejor, mucho mejor contenido, en más contenido también. Así que esta es una invitación a que si han pensado en algún momento unirse al Patreon o a YouTube y quieren hacerlo por un mes Ujú. o 2 meses o algo muy corto,
es el momento en el que más lo vamos a aprovechar y se los vamos a agradecer. Entonces, esta es una campaña, por así decirlo, de corto, mediano plazo. Si quieren estar nada más en ese momento, confiamos en hacer un contenido por el que ustedes quieran quedarse más tiempo, pero su intervención durante un mes ya nos ayuda bastante a lograrlo. Así es. Y quienes nos ayuden, ¿qué te parece de aquí a diciembre? Así se suscriban un mes. Los vamos a mencionar cuando ya tengamos la computadora. Es correcto. Va a haber un Ustedes agradecimiento aportaron especial esta para ustedes. computadora. Así es. Nosotros- Y nada, les recordamos, la próxima semana no hay episodio nuevo. No. Van a tener un episodio de los reciclados para las personas que no están suscritas. Pero para las personas que están suscritas a Patreon o a YouTube, van a tener un episodio nuevo de alguno de nuestros shows de exclusivos. Ustedes sí no se quedan sin contenido. Es correcto. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Ujú. @los bardos de la historia, absolutamente en todos lados. Nosotros fuimos los bardos de la historia. Nos vamos, pero no sin antes recordarles que... Guau.